Macri quiere que a Boca le vaya mal. Macri quiere que Boca pierda todos los partidos. Macri quiere su propio bien para poder tener negocios, para poder tener cada vez más poder. De hecho, él usó Boca para poder acceder a la política nacional. A Riquelme lo veo como uno de los últimos bastiones en contra del embate privatizador de Macri y de Milei. Sufre un montón de operaciones todo el tiempo, del Grupo Clarín, de algunos periodistas que recibían prebendas de la gestión anterior. El poder real está en contra de Riquelme. La justicia, el Grupo Clarín, el macrismo y todos los tentáculos que van llegando a diferentes lugares. A Riquelme nunca le van a perdonar haber sacado el macrismo del club. Hola a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Dupla Técnica, esta vez capítulo 64 con un invitado especial. ¿No, Paco? Así es, Félix, sin duda, porque hoy tenemos al relator de la selección argentina por Radio La Red, forma parte también del grupo de ESPN, Leo Gentili. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Leo, por venir hasta acá, por estar con nosotros. Recién terminaste tu programa de radio que haces todos los días con Gustavo López. ¿Cómo ves, Leo, a este periodismo actual renovado de estos tiempos? Cuanto más pluralidad de voces haya, mucho mejor. A diferencia de lo que ocurría cuando nosotros empezábamos en la profesión, que era muy difícil insertarse en los medios, hoy hay un abanico muy amplio de posibilidades. Y entiendo que eso sirve para el desarrollo de la vocación de muchísima gente. Tiene lo bueno, tiene lo malo, porque hay muchísimos profesionales muy capacitados, chicos jóvenes que pueden aferrarse a las nuevas tecnologías para tener un lugar de expresión. Y también hay otros que aprovechan y sin esa formación y sin la responsabilidad necesaria para comunicar, también tienen esa chance. Pero yo prefiero quedarme con lo bueno y lo mucho que para los que hace mucho nos recibimos, nos hubiera servido esto, la verdad, porque había que pelearla, eran pocos los lugares, eran muchos los que querían acceder a esos lugares y hoy hay una eh, posibilidad más amplia, no solamente para el que comunica, sino también para el que recibe, para el oyente o para el espectador. Hoy se ve quizás en los streamings cierta informalidad que muchas veces traspasa ciertos límites, ¿no? Bajo esa consigna. Sí, después también está en aquel que consume elegir, elegir. Repito, hoy al haber tanta chance de acceder a medios de comunicación en diferentes plataformas, también está la posibilidad de que aquel que tenga esa chance no la aproveche o no lo haga de la manera en que a uno le gustaría. También tiene la posibilidad, al ser tan amplio el espectro, uno tiene la posibilidad de elegir uno y otro no. Pero ciertamente se produce a veces un intercambio que antes se podía producir en otro ámbito y hoy se hace públicamente. A ver, hay un viento de época que incide en un montón de aspectos. Digo, la agresividad que se vive, esto que decís vos, el decir cualquier cosa sin tener ninguna consecuencia, el calumniar, el ofender, el insultar, que antes por ahí tenía un costo, incluso en no ser bien recibido por la mayoría del público, hoy casi que se ha normalizado. Y cuando se normaliza algo que no está bien, lamentablemente los perjudicados somos todos, los que estamos de este lado, los que están del otro lado, pero claramente hay un viento de época que sopla hacia ese lugar y se ve, repito, reflejado en distintos ámbitos, en el del periodismo, en el de la política, en las calles, en las marchas, en la represión policial. Es un viento de época que lamentablemente está soplando. Leo, en tu. eh, por ahí lo primero que uno te define es como relator, ¿no? Es lo primero que aparece ahí. Em, ¿Cómo arrancó ese camino, ese proceso, y cómo cultivás permanentemente tu vocabulario y todo eso que se nota en las transmisiones que haces? Yo siempre tengo como premisa ir en búsqueda de la excelencia. Ir en búsqueda de la excelencia no te asegura encontrarla. Hay muchos que pasamos por esta vida buscándola y probablemente nunca la encontremos.
pero el solo hecho de buscarla, de ir hacia ella, te va a asegurar ser cada día un poco mejor. ¿Cómo se busca la excelencia? De diferentes maneras. Leyendo un libro, escuchando música, yendo al cine, yendo al teatro. Y después uno tiene que tener la avidez y la inquietud de incorporar todo aquello que consume para poder desarrollarlo en el ámbito que le toque. En este caso, en el del periodismo o en el mío en particular a la hora de relatar un partido de fútbol. De chiquito siempre tuve la necesidad de contar, de expresarme. Yo soñaba con que me escuchen en la radio, relatar fútbol por la radio. Y cuando la mayoría de mis amigos, cuando éramos muy chiquitos y jugábamos a la pelota, soñaban con ser como Maradona, yo soñaba con gritar los goles como los gritaba Víctor Hugo Morales. Es decir, que cuando ni tenía idea de lo que iba a hacer de grande, ya empezaba a recorrer un camino desde muy pequeño que me trajo hasta el lugar que ocupo hoy en los medios. ¿Y cuáles son las claves del relato? Esto que te decía recién, esto de buscar la excelencia, de tener la curiosidad necesaria. Yo nunca me despojo del relator. Yo durante las 24 horas siento que una inflexión de la voz de un artista, una música determinada, la frase de un libro, me puede servir a mí para mejorar un relato, para llevarle a la gente algo diferente del fútbol a través del fútbol. Y para eso tenés que estar muy atento. Yo lo estoy siempre. Es decir, nunca salgo del rol de relator. Haga lo que haga, estoy viajando en el colectivo y escucho una charla o algo que me llama la atención y lo anoto, lo registro. Yo sé que en algún momento me va a servir para embellecer una transmisión, un editorial, la apertura de una transmisión de fútbol. Esa es la búsqueda y eso es lo que a mí me gusta recibir cuando estoy del otro lado. Uno antes de ser comunicador tiene que ser oyente. Uno antes de ser comunicador tiene que ser televidente. Por lo tanto, todo aquello que a mí me gusta ver cuando soy televidente o escuchar cuando soy oyente de la radio, todo eso a mí me gusta volcarlo cuando me toca estar al aire y que la gente pueda recibir lo que a mí me gusta recibir cuando estoy del otro lado. Recuerdo a Nahuel Penisi, músico muy bueno, no vidente, donde él decía, con Leo Gentili me siento en el partido, porque él dice tiro libre peligroso para Argentina corresponde a Francia, ¿no? Es un poco esa la idea del relator radial, la de hacerte vivir el partido que no podés ver. Walter Saavedra, que falleció hace poco, un maestro, un poeta del periodismo y del relato, uno de los más grandes relatores de fútbol de radio de todos los tiempos, tenía una frase maravillosa, propia de un tipo como él. Los relatores leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Y ese es un poco el oficio del relator, como el de los antiguos juglares, que iban de pueblo en pueblo contando y cantando las victorias, las hazañas, las alegrías, las penurias y las frustraciones de otros. Hoy los relatores vendríamos a ser los juglares de la antigüedad. Muy bueno. ¿Y qué significa que te premien por lo que haces? ¿Qué es el premio? Para mí el premio principal es el reconocimiento de la gente. El que te digan, che, me gustó esto que dijiste, esta frase o este relato, más que los premios institucionalizados, que bienvenidos sean. No es que los desecho o no me gusten. Me encanta que me premien por lo que hago, por lo que me gusta hacer, pero el mayor premio es el de la gente. Que te digan, che, te escucho, estoy de acuerdo con vos. Y hay otros que en una época tan convulsionada y cuando uno opina mucho más allá del fútbol, que es lo que hago yo, eh, hay otros que también, a través de las redes, ¿no? En persona nunca me pasó, te agreden, te insultan, algunos de dudosa credibilidad porque son trolls o son cuentas armadas para ese fin.
e incluso con la finalidad de amedrentar. Entonces, cuando vos te insultan de tal manera, tal vez a la hora de volver a escribir o de emitir una opinión, lo vas a pensar 10 veces. En mi caso es al revés, porque a mí más me insultan y más escribo. Por lo tanto, digo, el premio es ese, que te quieran los que te quieren, y ciertos personajes que no te quieren también es como un premio para mí. Tener a determinados periodistas del otro lado o televidentes u oyentes de la vereda de enfrente, a mí me termina enalteciendo. Yo tengo convicciones, como todos tenemos. Y entonces, más allá de manejarme a través de lo que pienso, de lo que siento y de estas convicciones, también hay una referencia que a mí me hace saber si estoy por la vereda correcta o no. Cuando, no voy a dar nombres, pero cuando Juan, Pedro y Carlitos en determinados temas se paran en la vereda opuesta a la mía, yo digo, voy por buen camino. Es como una guía para mí eso. Y siempre están los tipos en la vereda equivocada, siempre en contra del pueblo trabajador, siempre en contra de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, siempre a favor de los jefes, siempre a favor de los grandes empresarios, siempre a favor de los grandes multimedios. Nunca se equivocan, de acuerdo a la concepción que tienen ellos. Siempre están del lado que a ellos les permita caer parados. Yo, por suerte o por desgracia, no. Y yo siempre digo lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. Vos me vas a escuchar decir lo mismo acá, escribiéndole un WhatsApp a un amigo, en Radio La Red, en ESPN o en mis redes sociales. Yo no hablo de acuerdo a la conveniencia de mis jefes o de los multimedios o de los lugares donde trabajo. Y muchas veces el interés periodístico no tiene que ver con el interés de aquel que maneja un dueño, que aquel que maneja un medio, quiero decir. Bueno, ahí está la manera en que cada cual honra la profesión. Yo la honro de esta manera, digo, opinando lo que yo opino, más allá de lo que piensen los que están por encima de mí. ¿Sentís que tu opinión política muchas veces prevalece por sobre tu trabajo? En la opinión pública, digo. Es lo que hablábamos recién. Cuando hay tanta efervescencia, cuando hay tanta hostilidad y tanta agresividad, cualquier cosa que pueda decir que al otro no le guste va a servir como pretexto para el agravio, la ofensa, el ninguneo. A mí eso no me cambia. Yo no voy a dejar de escribir en una red social o de hablar al aire cuando yo estoy convencido de lo que digo. Puedo estar equivocado o no, pero lo hago a partir de lo que yo creo y entiendo. No lo hago por otro fin. No me mueve ningún interés más allá del interés periodístico. No todos pueden decir lo mismo. Al gobierno de Milei, ¿cómo lo ves? Mal, mal. Cuanto mejor le vas al gobierno de Milei, peor le va a ir al laburante. Porque estos modelos ya sabemos cómo terminan. No es nuevo lo que está haciendo Milei. Esto ya ocurrió en la dictadura, esto pasó con Menem, esto ocurrió con Macri, la concentración de poder y de riqueza en desmedro de los sectores medios y bajos. Lamentablemente es lo que nos toca vivir por estos días, con un mensaje perverso y mentiroso. Habitualmente la derecha hace todo lo contrario a lo que pregona. La derecha siempre llega después de un gobierno progresista, en cualquier lugar del mundo. Y a partir de esa construcción de sentido que se hace muchas veces sobre esos gobiernos progresistas, que son corruptos, que son ladrones, que no sirven para nada, que los políticos son todos iguales, te siembran el terreno para poder hacer todo lo que hacen. Entonces, ellos te dicen, nosotros somos los reyes de la libertad. Vas a una manifestación y te cagan a bastonazos. Ellos te dicen, nosotros somos los más honestos y venimos a desterrar a los corruptos. Y Adorni, al que lo conozco porque hasta hace poquito tiempo vivía a 5 cuadras de mi casa en Parque Chacabuco,
termina teniendo propiedades en todos lados, un tipo que vivía en un departamento modesto en Parque Chacabuco frente al parque. Los tipos que te dicen vamos contra la casta y los negociados terminan siendo los más coimeros. Y los mismos que apuntan contra el narcotráfico terminan teniendo vínculos y viajando en los aviones de los narcotraficantes como el pelado expert. Entonces ellos se pintan de una manera totalmente diferente a lo que realmente son. Eso también está pasando por estos días, es muy claro de ver. Ellos te dicen, queremos privatizar YPF, YPF la tenemos que sacar de encima. De hecho, fíjense hasta qué punto fue que en la ley bases estaba la privatización de YPF. Después la sacaron y se adjudican que ahora Argentina no tenga que pagar 18.000 millones de dólares, como en un principio se preveía, y ellos mismos alentaban a que eso iba a ocurrir. Entonces es muy difícil. ¿Sabes por qué es muy difícil? Porque los medios, las redes, hacen construcciones de sentido que muchas veces generan que la gente que se ve dañada por este modelo y por esta política termina siendo la principal defensora de un sistema que la está destrozando. Mm. En referencia a esto que mencionás, en uno de tus relatos, creo que el año pasado, con un gol de Argentina, vos decís, Leo, acá tenés los pibes para la liberación, justo en un momento álgido de la política argentina en ese momento, con la condena a Cristina Fernández. La pregunta en ese sentido es, eh, bueno, vos ahí, eh, ¿qué se te cruzó en ese momento? ¿Por qué lo mencionaste? ¿Te hace ruido el comentario, la viralización? Yo no trabajo por la viralización. A mí me hace ruido que de los 16 jueces que pasaron por la causa de Cristina Fernández de Kirchner, los 16 tengan vínculos comprobados con el expresidente Mauricio Macri. Porque si vos tenés la posibilidad de que tu enemiga política vaya presa y estás tan seguro de que es corrupta, de que robó y de que hizo todo lo que dicen que hizo, no tenés por qué armar tribunales acomodados de acuerdo a personas que tienen vínculos afectivos con vos. Desde ese lugar, claro que me hizo ruido y yo siempre trato de agregar en los relatos cuestiones que vayan más allá del fútbol. Desde la cita de un escritor, desde la letra de una canción, hasta algo que está ocurriendo en el país y que afecta de algún modo a la sociedad. Por eso lo de ese gol, un lío bárbaro con ese gol, imagínate los comentarios, pero a mí no me importa el comentario, a mí me importa estar bien conmigo mismo, a mí me importa no quedarme con nada. Eso sí me haría mal. Si yo no dijese lo que siento, si yo me privara de expresarme de la manera en la que siento hacerlo, eso me haría muy mal y no le haría un bien a la profesión. Entonces yo, cuando me voy a dormir tranquilo, me voy a dormir feliz, sabiendo que tengo menos laburo del que podría tener si yo opinase de otra manera, sabiendo que tengo menos plata de la que podría tener si yo opinase de otra manera, y seguramente también muchas menos puteadas. Pero así soy feliz porque hago lo que siento, lo que amo hacer, de la manera en la que me gusta hacerlo. Y eso es impagable. Y con todo esto que contás, ¿te gustaría meterte en la política? Mira, yo voy a aclarar algo, porque uno de los insultos menos originales y más recurrentes que me hacen es cuca, hijo de puta. Yo soy radical, lamentablemente muchos se van a sentir decepcionados, pero yo soy radical. Cuando digo radical tengo que aclarar, no radical de este radicalismo que está lleno de traidores y de irrespetuosos a la memoria de Raúl Alfonsín. Yo soy radical de Irigoyen, de Alem, de Ilia, del ruso Karakachov, de Amadeo Sabatini, de Raúl Ricardo Alfonsín. Yo soy radical de esa gente, cuando el Partido Radical era un partido popular, no radical del radicalismo que está compuesto por estos traidores sinvergüenzas que salieron con la derecha. Porque basta recordar lo que dijo Raúl Alfonsín cuando Mauro Viale le hizo una nota y le preguntó, ¿cuál es el límite de ustedes? Y Alfonsín le respondió a Mauro, nosotros en todo caso tendremos que acostumbrarnos a perder elecciones, pero nunca juntarnos con la derecha.
nuestro límite es la derecha. A lo que Mauro repregunta, ¿y quién es la derecha? La derecha es Mauricio Macri. Y el radicalismo, o gran parte del radicalismo, primero se alió con Macri y después con Milei, un tipo que le ha faltado el respeto de todas las maneras posibles a Alfonsín. Por lo tanto digo, soy radical, aclaro, radical de quiénes soy. Y hoy lamentablemente como radical no tengo una representación genuina dentro del partido. Pero si hay una propuesta concreta para ser parte del espacio, de un espacio nuevo, ¿lo considerarías? No lo tengo como objetivo, pero no lo descarto. Ok. No lo tengo como objetivo, pero no lo descartaría. Recién nombrabas a Macri. ¿Qué te generó en aquellas elecciones que se haya postulado y que no vaya a votar? Varias cosas. Me generó bronca, me generó indignación, no me gusta, me produce asco en realidad, la impunidad con la que determinados personajes se manejan. Macri hizo de todo para posponer las elecciones, primero presentando firmas truchas, luego mandando a, a la jueza que permanentemente clausuraba la cancha de Boca para generar malestar entre los socios, cuando la Bombonera estaba aprobada en su estructura hasta por los inspectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un tipo que para conseguir lo que quiere no tiene escrúpulos y no le importa nada, como él mismo lo ha dicho en su momento. Cuando uno está fuera del club, como dirigente, quiere que el club pierda para poder volver. Eso es lo que quiere hoy Macri. Macri quiere que a Boca le vaya mal. Macri quiere que Boca pierda todos los partidos. Macri no quiere el bien de Boca. Macri quiere su propio bien para poder tener negocios, para poder tener cada vez más poder y para poder desde Boca manejar un montón de aparatos como lo vino haciendo todo este tiempo. De hecho, él usó Boca para poder acceder a la política nacional. ¿Y a Riquelme, cómo lo ves en su faceta de presidente? A Riquelme lo veo como uno de los últimos bastiones en contra del embate privatizador de Macri y de Milei, con todo lo que eso significa. Hoy Riquelme, no se lo voy a decir yo, esto es sabido, sufre un montón de operaciones todo el tiempo, del Grupo Clarín, de algunos periodistas que recibían prebendas de la gestión anterior, desde palcos hasta entradas de protocolo, desde pauta publicitaria para tener programas en radios FM. Esa gente, esa gente, cuando le preguntan de Riquelme, cuando tiene que opinar de Riquelme, por supuesto que lo va a hacer de la peor manera, porque perdieron todo aquello que tenían, todos los privilegios que tenían y que hacían que ellos fueran parte, o les hacían creer, que eran parte de una élite de la que hoy están lejos. Entonces ellos añoran toda aquella época y lo quieren ver afuera del club. A Riquelme, claramente. A Riquelme nunca le van a perdonar haber sacado el macrismo del club. Y con esta posible ampliación de la Bombonera, ¿vos decís que Riquelme tiene para rato? Es muy difícil, es muy difícil. Cuando vos enfrentás poderes tan fuertes, es muy difícil. Es muy difícil. Esto pasa en la política, recién lo hablábamos con Cristina Fernández, ocurre con Tapia, y esto no es que uno defienda una postura en detrimento de la otra. Yo creo que el arbitraje en el fútbol argentino es una vergüenza, que hay partidos dudosos, ni hablar en el ascenso, eso a mí me genera un asco absoluto porque va en contra de lo que nosotros entendemos como la esencia del fútbol. Eso no quita que hoy la guerra de Tapia y Clarín es por la quita de los derechos de los partidos de fútbol y por eso le han dedicado casi 30 tapas consecutivas. Entonces, es una guerra donde no hay buenos. Lo que sí sé que el poder real hoy está en contra de Riquelme. La justicia, el Grupo Clarín, el macrismo y todos los tentáculos que van llegando a diferentes lugares, a la política, al fútbol, a los representantes y que atentan contra esa gestión de Juan Román Riquelme por el simple hecho de que les ganó las elecciones por más del 65% de los votos. Y más allá de esto que mencionás, ¿no crees que Riquelme también tiene cierta deuda desde la parte deportiva? Eso es bastante subjetivo. A ver, si hablamos de que asumió como dirigente Riquelme, como dirigente, no como presidente, Boca es el club que más campeonatos ganó en la Argentina.
Eso es estadística, no se discute. Vos me podés decir, juega bien, juega mal. Y lo tuvo a Ibarra como técnico y a Bataglia. Y yo te puedo decir, y sí, con Ibarra ganó 2 campeonatos y con Bataglia también. De los últimos 12 finalistas de la Copa Libertadores de América, 11 fueron brasileños. El único que no fue brasileño fue Boca. Entonces, si tiene deuda Riquelme, ¿qué queda para el resto de los equipos? Les pregunto a ustedes. Si está en deuda deportiva Riquelme con estos números, ¿qué queda para River, para San Lorenzo, para Independiente? Racing no lo nombro porque ha ganado la Copa Sudamericana, ha ganado la Recopa. Hablo de los grandes. Hoy, ¿cuál es el único equipo grande de los denominados grandes que juega la Copa Libertadores de América? Boca. Si es mala la gestión de Riquelme deportiva, que se puede hablar, son opiniones, para algunos puede ser mala, para otros puede ser buena, para otros regular. Si fuese mala la de Riquelme, ¿qué quedaría para el resto de la dirigencia de los clubes grandes? Pregunto. Es cierto, vos me preguntás por una cuenta pendiente y yo creo que estar 3 años sin ganar un campeonato, más allá de lo que pase con los otros clubes, y es una cuenta pendiente. Boca tendría que ganar más seguido los campeonatos. Como en la primera parte de la gestión de Riquelme, que ganó, si mal no recuerdo, 6 campeonatos en 4 años. Cuando era vicepresidente y cabeza del Consejo de Fútbol, ¿no? En la presidencia de Ameal. También la diferencia con los brasileños, vos como relator que ves muchos partidos, también existe, por supuesto, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, desde lo económico. Vos fíjate que ahora empieza la Copa Libertadores, se abre el libro de pases después de junio, y ellos te traen jugadores de la Premier, o de España o de Italia. Hay una diferencia muy, muy grande desde lo económico. Bueno, y eso se ve reflejado en los resultados. El último campeón argentino de la Copa Libertadores de América fue River en el 2018. Muchísimo tiempo pasó, y el último finalista Boca. Pero repito, de los últimos 12 finalistas, 11 brasileños. Y 12 campeones brasileños, porque Boca pierde la final con Fluminense. ¿Y está bien que Úbeda sea el técnico de Boca? Bueno, yo no me puedo arrogar el derecho de decir está bien o está mal. Yo creo que Úbeda hizo los méritos necesarios para que lo confirmen como técnico. ¿Cuáles son esos méritos? Agarra un equipo en una situación muy particular, que fue la muerte del entrenador. Eso no pasa, habitualmente no pasa. Es un hecho cuasi inédito. Agarra al equipo en esa situación. Consigue 6 victorias consecutivas. Le ganó muy bien a River en la Bombonera en el Superclásico. Lo metió a Boca en la Copa Libertadores de América. Vos me preguntás, después de haber logrado todo eso, en el contexto en el que lo consiguió, con Paredes diciendo, veo cosas de Scaloni en Úbeda. Vos me preguntás, che, ¿está bien que siga? Y me parece que el tipo hizo méritos para seguir. Ahora, después podemos discutir si tiene la capacidad, si está para seguir. Yo creo que es un tipo al que le pegan mucho, porque acá hay algo, siempre el destinatario de las agresiones y de las operaciones es el mismo, Riquelme. Se le pega a Cavani para llegar a Riquelme. Se le pegaba a Chicho Serna cuando era parte del Consejo de Fútbol para llegar a Riquelme. Cuando Riquelme dice, bueno, Chicho Serna deja de ser del Consejo de Fútbol, o lo comunica el propio Serna, no me acuerdo, muchos que criticaban a Serna decían, pero Serna era la única voz crítica dentro del Consejo. Lo mismo ocurrió con Rojo. Se la pasaron criticándolo, algunos hasta irónicamente le decían Marcos Roto porque se lesionaba, porque jugaba poco en Boca. Esos mismos periodistas, comunicadores, algunos, cuando Rojo se va de Boca, lo hicieron tapa de olé vendiendo la transferencia como que era la del caudillo. Entonces siempre se le va a pegar a todo aquel que esté alrededor de Riquelme. Y Úbeda creo que cae en esa volteada, porque le han pegado, con razón a veces, por errores de lo futbolístico, en el armado del equipo, en los cambios, pero yo no noto que se le dé el mérito por estos últimos partidos de Boca en que goleó 3-0 a Lanús, ganó bien el otro día en la Bombonera, derrotó a Instituto, que se puso en carrera, que parece que consiguió el equipo. No es parejo, no es justo. No es justo porque vos tenés que criticar, es la misión del periodista, y elogiar si vos creés que amerita la situación para hacerlo. No pegar con alevosía y cuando
el mismo que recibe esos palos logra una mejoría o un cambio, decir, ah, no, bueno, pero es por los jugadores. Entonces el tipo no gana nunca. Cuando pierde es por él, porque es un inútil, y cuando gana, gana porque tiene un buen plantel. Es muy difícil la pelea de esa forma. O sea, vos no, en el periodismo no advertís una crítica sincera y noble, por así decirlo, detrás de lo que se les pueden hacer a Riquelme. Sí, hay críticas Ah, sinceras ok. y hay elogios sinceros también, pero son más las operaciones. Porque tenés enfrente al grupo Clarín. No es joda, ¿eh? Y tenés enfrente a Macri, y tenés enfrente a Milei, y tenés enfrente a la justicia, que la manejan ellos. No, no es fácil, ¿eh? Es bravo. Y ni te lo nombré a Angelici. Y fíjate, si no es bravo. Hacemos las últimas agradeciendo a Leo por el tiempo, por acercarse hasta acá. Es muy interesante escucharlo. Puede uno coincidir o no, pero es interesante siempre escucharlo. ¿Pero en qué no coinciden? A ver, vamos a hablar. Total, hay tiempo todavía. A ver, tenemos tiempo. No, el entrevistado sos vos. No, pero me gusta No, en general la intercambiar. gente, que Hoy lo que deben putear. claro, hay de todo. Estoy curtido, estoy curtido. Igual yo siempre les digo, los que insultan por las redes, los que putean, estoy todos los días en Gorriti 5554. Entro a las 12 del mediodía, salgo a las 2 de la tarde. ¿Qué mejor que venir a la salida y decirme lo que querés decirme? Pero las redes también es un nido de cobardes y de cagones. Aprovechen y sigan escribiendo, porque evidentemente, es más, a todos los anónimos que escriben, les doy la posibilidad de que por un ratito vengan a la puerta de la radio y dejen de ser anónimos. Pero no, se sienten más cómodos siendo hojitas insignificantes, anónimos, cobardes, escondidos detrás de un teclado. Ellos con su vida, yo con la mía. Muy bien, está muy bien. Decía, sos actor, No, no soy actor. haces una obra de teatro muy buena. Es una locura eso. Y para alguien me dijo, pedile que te cante un tango. Hay un deseo ahí también en algún momento de ser un cantante más armado. No, mira, en esto que te decía al principio, de recurrir a distintas ramas del arte para ser mejor como profesional, a mí me gusta mucho el teatro. Yo voy 2 o 3 veces por semana al teatro, sobre todo mucho al teatro alternativo. Me gusta escuchar mucha música, leo mucha literatura, ensayos, novelas, biografías, estoy todo el tiempo leyendo. Yo no salgo de mi casa si no es con un libro en la mochila. Por lo tanto, abrevar en tantos lugares hace que uno empiece a tener la curiosidad por incurrir en otros terrenos. Lo de la obra de teatro que hacemos con Panza Larga, voy a aprovechar para venderla, me diste un pie bárbaro, me tiraste un centro de gol. Volvemos el viernes 17 de abril. La obra se llama La Cena de las Emociones. Pueden sacar las entradas por... Voy a dar el número del productor. ¿Lo puedo dar? Sí, sí, sí. De Pablo. Ustedes le escriben a Pablo Fuoco, que es el productor, y probablemente van a recibir alguna promoción. Volvemos el viernes 17 de abril en Club Casablanca, que es ahí en San Telmo, Balcarce 668. El teléfono de Pablo es 11 28 59 95 65. Básicamente, Pablo y yo contamos nuestras historias de cómo nace nuestro amor por la radio, por relatar fútbol. Él en su pueblo, Alberti, yo en Parque Chacabuco, mi barrio, y a partir de ahí empezamos un viaje a través de distintos momentos que nos hicieron muy felices de nuestro país, de ídolos populares que hicieron de la argentinidad su bandera. Además nos acompaña un gran elenco con música en vivo, con bailarines, una soprano, un tenor. Es un trabajo muy, muy elaborado que lleva tiempo. De hecho, de acá me voy a ensayar. No soy actor, pero le metemos mucha garra. No es que vamos a currar con eso y dijimos, nos juntamos, decimos 2 pavadas y vendemos entradas. Nos demanda mucho tiempo, lo hacemos con mucho amor y me parece que es un lindo lugar para contar cosas que habitualmente el oyente o el televidente no conoce de nosotros. Y en esta línea, Leo, contame cómo fue ese ingreso a Puerta 7.
la Ah, serie. bueno, eso fue increíble, increíble. Estaba relatando un partido de fútbol en Radio La Red, San Martín de San Juan Independiente. Mi comentarista era Hugo Balazone, que también participó de Puerta 7. Ahora se van a dar cuenta cómo fue la historia. Y lo estábamos criticando Independiente. Independiente evidentemente no estaba jugando bien. Y escribe a través de Twitter, en ese momento Twitter, ahora X, arrobándonos a Balazone y a mí, Caetano, Adrián Caetano, el gran director de cine, uno de los grandes referentes del nuevo cine argentino. Medio como puteándonos, porque él es hincha del rojo. Y yo le contesto con mucho respeto al aire, diciendo, nos está escuchando un hombre que nos enaltece como oyente, Adrián Caetano, hombre del nuevo cine argentino. Y el tipo se ve que siguió escuchando la radio y a partir de ahí nace el vínculo y cuando él empieza a pergeñar en su cabeza Puerta 7, que es la historia de una barra brava y demás, se le ocurrió que yo podía trabajar en la serie, como así fue, y Balazone también, como relator y como comentarista de los partidos de Ferroviarios, que era el equipo de la ficción. Y estuvimos con un elenco de excepción. Ahí estuvo Antonio Grimau, estuvo Gil Navarro, un elenco, Dolores Fonsi. No, la verdad que la pasamos muy bien. Pero lo hacemos desde el lugar de que le pone mucha voluntad, de un entusiasta, no de un actor. No, de un actor. Pero me gusta el mundo del teatro, lo disfruto mucho como espectador, el del cine también. Y me parece que se pueden rescatar cosas de esos lugares y que a mí me sirven después para contar una jugada o para hacer mejor un remate de un gol. ¿Y te salió natural? ¿Lo hiciste tal cual en la radio o estabas un poco más cohibido ahí? No, soy bastante inconsciente, yo soy bastante suelto para esas cosas. Creo que salió bastante bien. Me lo dijo Caetano, no sé si me mintió o no, pero no, creo que salió bastante bien, bastante bien. Igual tuvimos bastante participación en casi todos los capítulos, pero no muy largas. Claro. Te quiero hacer una pregunta sobre tu relato que me quedó pendiente, que es sobre la pronunciación de todas las letras del apellido. Por ejemplo, Mamana, que la gente le dice Mamana, vos le decís Mamana. Saavedra le decís Saavedra. ¿Por qué pronunciás todas las letras del apellido? Porque cuando era muy chico y empezaba a relatar, lo sigo siendo, pero era más obsesionado. Y era de escuchar muchas veces mis propios relatos para corregir cosas, para aferrarme en lo que a mí me gustaba y para desechar lo que no. Y muchas veces notaba que en la rapidez por ahí se escapaba alguna palabra, no se entendía muy bien otra, y me quedó esto de modular, de poder ser claro en la velocidad, en el vértigo del relato. Y creo que desde ese lugar y desde esa obsesión es que hago tanto hincapié en los apellidos, porque realmente Mammana es Mammana porque tiene dos M en el medio, y Saavedra es Saavedra porque tiene dos A, y trato de respetarlo, lo que no es tan fácil de hacer en el ritmo frenético de un relato de fútbol. Claro. Pero lo hago con todos los apellidos. Me ha pasado en estos últimos días con los apellidos de los jugadores de Zambia. Trato de ser muy respetuoso. Hasta he llamado a embajadas de otros países para hacer la pronunciación de los apellidos de los futbolistas que enfrentaban a la selección. Trato de ser muy respetuoso porque siempre va a haber un oyente descendiente de tal o cual país que diga, che, este no está pronunciando bien el apellido, este está diciendo cualquier cosa. Por lo tanto, trato de prepararme de la mejor manera para eso. Hacemos la pregunta off suplementos, agradeciéndole a off suplementos los suplementos de confianza, la dupla técnica que le trajeron para Leo. La siguiente pregunta: ¿cuál fue ese momento de tu carrera en que sentiste que todo se frenaba, pero en realidad estabas cargando energía para volver con más fuerza? Al principio de mi carrera, yo trabajaba en el ascenso por 3 en Radio Colonia, que seguían los partidos del ascenso. Daniel Casioli, Osvaldo Guerra, el finado Osvaldo Guerra y Atilio Costafebre en ese momento. Después se fue Costafebre y llegó el gringo Singolani. Y después se fue Singolani, hablo de los relatores. Y apareció Carlitos Cárrega, que es
un relator histórico de la campaña de Vélez. Mi papá siempre me decía, tenés que relatar como este hombre por Carlitos Cárrega, porque yo hacía conexiones en ese equipo. Y un día, de la nada, porque yo tenía esto adentro del relator de fútbol de chiquito, pero no lo tenía establecido, no lo tenía como un objetivo. Evidentemente lo alojaba, era algo inconsciente, pero yo no decía, quiero ser relator, yo decía, quiero ser periodista. Y un día, Daniel Casioli, gran mérito en el comienzo de esta historia, me dice, vos tendrías que animarte a relatar. Y yo le digo, estás loco, Daniel. No, vos te tenés que animar. Tenés buena voz, se te entiende lo que decís. ¿Qué parece? Sí, sí. Y me dan una conexión con relato en el ascenso por 3 de Radio Colonia, que era un clásico, entre Talleres de Remedio de Escalada y Temperley. Ya la historia empezó mal. Yo soy un analfabeto tecnológico. A mí me cuesta manejar el celular, la computadora. Por eso no uso iPhone, porque me complica la vida, no me interesa tampoco. Y en ese momento recién salían los celulares ladrillo, que estaban en una caja, ustedes ni lo vieron eso. Sí, Estaban en una caja así, era un mazacote, un adoquín, y estaba el tubo, y cuando sonaba vos tenías que atender. O sea, para atender era complicado para mí, porque tenías que hacer un jueguito así, moverlo, luego levantarlo, y me tenían que llamar de la producción, yo atender y relatar. Y yo ya estaba nervioso por cómo iba a atender a ver si podía destrabar el tubo. Ya empezaba, imagínate, primer relato, y en lugar de estar preocupado 100% en el relato, estaba preocupado por la tecnología, por el teléfono, si lo iba a poder atender. Y fui, y relaté, clásico. Y fue un desastre. Fue un desastre, yo me di cuenta, pero íntimamente uno anida la expectativa de que a lo mejor los demás te escucharon bien. Termina la transmisión, le erraba a los jugadores. Un desastre, la pasaba mal. Cada vez que había que atender el teléfono, estaba 10 minutos para levantarlo, el tubo. Y me dijo, yo en ese momento tenía el pelo por acá, tenía arito. Me dice, mira, vos tenés que dedicarte a la actuación o al modelaje, porque como relator no lo veo, me quería morir. Pero es buenísima la pregunta, de acuerdo a esta respuesta que te voy a dar. Esto no está arreglado, les digo a los amigos que nos están viendo. No, porque parece que la hubiera tenido estudiada. En lugar de pegarme para el lado del bajón, lo que me había dicho Casioli, yo dije, a este hijo de puta le voy a ganar. A este hijo de puta le voy a ganar. Me empecé a preparar más, a conseguir notas. Digo, che, tengo la nota de Gustavo de la Liera, que era un futbolista de All Boys, muy reconocido, también jugó en Italiano, en Defensores de Belgrano, que vivía a 2 cuadras de mi casa, de la nada. Yo salía a hacer notas sin que me lo pidiesen. Y al tipo le fui ganando la voluntad nuevamente hasta que llegó el momento en el que me dijo, bueno, vas a hacer, después de varias semanas, otra conexión. Fue de un partido de Midland, en cancha de Barraca Central. No me acuerdo. No me acuerdo si contra Barraca Central. Seguro que en la cancha de Barraca, la vieja cancha de Barraca, que estaba en el mismo lugar de la que está ahora, pero sin, sin las tribunas que tiene, sí. sin las plateas que tiene ahora. Y fui y yo me di cuenta que había salido mejor. Y el tipo, cuando lo llamo a Casioli, me dice, bien, la verdad que me gusta, va queriendo. Y después él mismo me lleva a relatar fútbol por TV, a TPO, que era televisora privada del oeste, y hacíamos la campaña de los equipos de la zona, de Argentino de Merlo, Deportivo Merlo y Midland. Y después me siguió dando conexiones en la radio, y así me fui soltando. Es decir, esto que vos me planteabas, de una flaqueza, de una bronca, de decir, esto no es para mí, por lo que me había dicho Casioli, tras ese primer fallido relato, terminó transformándose en la fuerza necesaria para tratar de mejorar, de volver a convencerlo al tipo y que nuevamente me dé una posibilidad. Y acá estamos. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos unas yerbas de la gente del Cebador, Mirá. yerba uruguaya, son micro yerbas para llevar de bolsillo. Mirá qué bueno. Se transportan y se arma el mate directamente. Ahí está, me la llevo al Mundial. Y puede ser también para la doctora Muñoz. Uno para la doctora y otro para el Mundial. Y quedamos bien. ¿La doctora en qué? ¿Se puede saber o no? No, la doctora es la madre de mis hijas y estamos separados, pero tenemos una muy, muy buena relación y compartimos muchos gustos y muchas pasiones en común, como el teatro, como la música, como los viajes. Y entonces por ahí nos volvemos a juntar
en esas cuestiones más allá de la separación matrimonial que atravesamos. Bien, es como... Un ejemplo, ¿o no? Está muy bien. Es un ejemplo, Sí, sí. llevarse bien con tu Total. ex. Como Luciano Castro, que le preguntan por la vida privada de Gentili, en cualquier momento sale el LAM. Gracias, Leo. Bueno, gracias chicos, un gusto y gracias por este tiempo, por esta charla. Siempre es bueno tener lugares donde uno pueda expresarse y que la gente lo pueda escuchar y después que cada uno saque sus conclusiones. Muy bien, nos despedimos. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.